Bien, hablemos ahora acerca de la filtración. La filtración es un tipo de flujo que se va a observar principalmente a nivel de lo que vendría siendo los capilares glomerulares. A nuestra mano izquierda vamos a observar entonces la estructura de un capilar glomerular. Y a nuestra mano derecha entonces vamos a observar diferentes tipos de sustancias y vamos a ver cuáles son las propiedades que tienen que tener estas sustancias para poder filtrar a través de la barrera de filtración glomerular. Pues fíjense que hay dos parámetros que son bastante importantes. El primero de ellos es el peso molecular y otro la carga eléctrica. ¿Por qué la carga eléctrica? Porque tenemos que tomar en consideración que la barrera de filtración glomerular es una barrera que tiene una carga eléctrica negativa. Entonces, al presentar carga eléctrica negativa, aquellos elementos que tengan cargas negativas, o sea, aquellos solutos que tengan carga negativa, se les va a hacer mucho más difícil poder filtrar a través de la barrera de filtración glomerular porque la misma barrera se lo impide por repulsión electrostática. Bien, entonces las proteínas que usualmente tienen carga negativa a pH fisiológico no deberían filtrar a través de la barrera de filtración glomerular. Entonces, descartada la mioglobina, la albúmina y la hemoglobina, no deberían ser filtradas a través de la barrera de filtración glomerular. Ahora, otro de los parámetros que son bastante importantes es el peso molecular. A mayor peso molecular, menor capacidad tienen estos solutos de filtrar a través de la barrera de filtración glomerular. Y allí volvemos a nombrar a las proteínas porque el peso molecular de estas proteínas es bastante elevado. Ahora, moléculas como el agua, la urea y la glucosa pasan fácilmente a través de la barrera de filtración glomerular, básicamente porque su peso molecular está bastante disminuido y porque estas son moléculas que no tienen cargas eléctricas netas o no presentan cargas eléctricas negativas, entonces filtran fácilmente a través de la barrera de filtración glomerular. Bien, ahora hablemos acerca de la ósmosis. La ósmosis es el desplazamiento de agua a través de una membrana, ¿sí? Y la fuerza impulsora de este desplazamiento, de este flujo, es un gradiente de concentración de agua. Básicamente lo que va a suceder es que el agua se va a desplazar desde un sitio en donde hay una mayor cantidad de agua hacia un sitio donde hay una menor cantidad de agua. Es importante destacar que en los compartimentos la relación entre soluto y volumen es inversamente proporcional. Es decir, si en un compartimento yo tengo más soluto, voy a tener una menor cantidad de agua. Si yo tengo un compartimento que presenta una poca cantidad de soluto, voy a tener una gran cantidad de agua. Entonces, la ósmosis se va a efectuar desde aquel compartimento en donde haya una mayor cantidad de agua que de soluto, como ocurre en el gráfico de la izquierda. Fíjense entonces cómo tenemos una pequeña cantidad de soluto, que son esas pelotitas moradas que observan allí, y una gran cantidad de agua. Entonces, en el compartimento contrario, fíjense que hay una mayor cantidad de solutos, entonces habría una menor cantidad de agua. Entonces, gracias a este gradiente, el agua se mueve de izquierda a derecha. Eso es básicamente la ósmosis. Ahora, imagínense que tenemos el siguiente experimento en donde observamos dos compartimentos. Ambos tienen cloruro de sodio, pero a concentraciones diferentes. El compartimento 1 tiene una concentración de 0.9%, o mejor dicho, hay 0.9 gramos en 100 mililitros de dicho volumen. En el compartimento 2 hay 0.45 gramos en 100 mililitros de solvente. Entonces, imaginen que tenemos una membrana que es permeable al agua, pero que es impermeable a los solutos. Es decir, el soluto no se mueve, lo único que se va a movilizar es el agua. Entonces, cuando nosotros efectuamos una serie de cálculos y determinamos cuál es la osmolaridad de cada uno de los compartimentos, podemos entonces suponer cómo sería el desplazamiento de agua, hacia dónde se dirigiría. Entonces, en el compartimento 1, como les había comentado, hay 0.9 gramos cada 100 mililitros de agua. La molaridad es 160 milimoles por litro
y la osmolaridad de la solución es de 285.4 miliosmoles por litro. Eso es lo que hay en el compartimento 1, 285.4 miliosmoles por litro. En el compartimento 2 tenemos 0.45 gramos cada 100 mililitros, 77 milimoles por litro cuando calculamos la molaridad, y cuando calculamos la osmolaridad tenemos 144.4 miliosmoles por litro, lo que quiere decir que en el compartimento 2 hay una menor cantidad de soluto que en el compartimento 1. Es decir, en otras palabras, el compartimento 2 está más diluido, es decir, tiene más agua que el compartimento 1. Entonces se va a establecer un flujo osmótico desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1, porque el compartimento 2 tiene más agua que el compartimento 1. Ahora bien, fíjense esto, presión osmótica. La presión osmótica la podemos definir básicamente como aquella presión que necesitamos ejercer en uno de los compartimentos para poder detener el flujo de agua hacia dicho compartimento. Es decir, ya habíamos dicho en el ejemplo anterior, el de recipiente, que debido a una diferencia en la cantidad de agua en ambos compartimentos, dicho volumen de líquido, dicha agua, se iba a movilizar desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1. Eso está señalado en esta misma imagen. Fíjense cómo el agua va desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1. Pero para yo poder detener ese volumen de líquido que está ingresando, o sea, para evitar que la célula siga ganando agua o este compartimento siga ganando agua, yo tengo que aplicar presión sobre el compartimento 1 para detener ese flujo osmótico. Eso es la presión osmótica. La fórmula de presión osmótica es esta que ustedes observan acá. R por T por osmolaridad. Ahora, ¿qué es R? R es una constante que se denomina constante universal de los gases y el valor es 0.082 LATM por mol. ¿Okay? T es la temperatura absoluta medida en grados Kelvin. Es decir, no vamos a trabajar en grados centígrados, tenemos que trabajar esta temperatura en grados Kelvin. Ya yo les voy a decir cómo se tiene que hacer la transformación de grados centígrados a grados Kelvin. Y, bueno, la osmolaridad. Bien. Ahora, imagínense que nos piden calcular la presión osmótica, es decir, la presión que debo ejercer en uno de los compartimentos para evitar que uno de los compartimentos se llene de una gran cantidad de agua por flujo osmótico. Entonces, tengo un primer compartimento, que es el compartimento A, que tiene 26 milimoles por litro. Tengo el compartimento B, que tiene una osmolaridad de 260 milimoles por litro. Entonces, pudiéramos decir que el compartimento A, ¿sí?, está más diluido que el compartimento B, porque hay una menor osmolaridad. Me están dando la temperatura, que es 20 grados centígrados. Entonces, me piden calcular la presión osmótica para detener el flujo de agua de A hacia B. ¿Por qué de A hacia B? Porque el compartimento A está más diluido que el B. Entonces se establece un flujo osmótico de A hacia B. Entonces yo quiero saber cuál es la presión que tengo que aplicar para detener ese flujo de agua. Entonces aplico mi fórmula, la fórmula de presión osmótica, que es igual a R, que es la constante de los gases, 0.082, por T, temperatura, medido en grados Kelvin, por delta OSM. Delta OSM lo que nos dice es básicamente la diferencia de osmolaridad que hay en ambos compartimentos. Y para yo saber cuál es ese gradiente o cuál es esa diferencia, yo lo que tengo que hacer es efectuar un cálculo matemático. ¿Cuál? Restar la concentración en miliosmoles por litro que hay en el compartimento A y en el compartimento B. Por eso, a nuestra derecha, encontramos delta OSM igual a 260 miliosmoles por litro menos 26 miliosmoles por litro. O sea, estoy calculando cuánto es ese gradiente o cuánto es esa diferencia. Y es de 234 miliosmoles por litro. Ahora, eso lo voy a dividir entre 1000 porque lo quiero expresar en osmoles por litro.
¿vale? La fórmula me pide trabajar en osmoles por litro. Entonces eso me da un valor de 0.234 osmoles por litro. Entonces, ya una vez teniendo el gradiente, tengo todos los datos para calcular. Entonces, aplico la fórmula. Reemplazo R. ¿Cuánto es el valor de R? 0.082. ¿Cuánto es el valor de T o de temperatura? 293 grados Kelvin. ¿Por qué? ¿Por qué 293 grados Kelvin? Porque para transformar de grados centígrados a grados Kelvin lo que tenemos que hacer es sumarle 273 grados a la temperatura medido en grados centígrados. Entonces, si ustedes a una temperatura de 20 grados centígrados le suman 273, van a tener entonces un valor de 293 grados Kelvin. Ahora, eso lo van a multiplicar por la diferencia de osmolaridad, que es 0.234. Entonces, efectúan los cálculos y les va a dar un valor de 5.62 atm. Entonces, esa es la presión que yo tengo que aplicar en el compartimento B para evitar que siga llegando un flujo de agua desde A hacia B. Bien. Ahora, la ósmosis se establecía gracias a un gradiente de concentración entre dos soluciones. Imagínense entonces que la membrana es permeable al agua, pero es impermeable al soluto. Es decir, tenemos una membrana semipermeable. Ahora, ¿qué pasaría si además de cloruro de sodio hay urea y la membrana es permeable a la urea? O sea, en este caso lo que sucede es que tenemos una membrana celular que es permeable a uno de los solutos, que en este caso es la urea, pero es impermeable al cloruro de sodio. Entonces, gracias a esto lo que tenemos que hacer es modificar la fórmula de presión osmótica, ¿sí? Y ahora esta fórmula de presión osmótica le vamos a agregar otro valor más y ahora la vamos a llamar la fórmula de presión osmótica efectiva, ¿sí? Entonces, presión osmótica efectiva va a ser igual a R por T por S por osmolaridad, ¿sí? Ahora fíjense que es la misma fórmula, solamente que ahora le agregamos S. Ahora, ¿qué es S? S es un coeficiente que se denomina coeficiente de Steiberman o coeficiente de reflexión, ¿sí? Ahora, ¿qué nos quiere decir este coeficiente? El coeficiente, básicamente, lo que nos indica es si una membrana celular es permeable o no a un determinado tipo de soluto. Eso es todo lo que nos quiere decir el coeficiente de Steiberman. Ahora, si el coeficiente de Steiberman es igual a 1 para un determinado tipo de soluto, la reflexión es total, es decir, la membrana es impermeable y por tanto no puede pasar la membrana celular, ¿sí? Como lo podemos observar en los gráficos en el gráfico de la izquierda. Fíjense entonces cómo existen algunos solutos que rebotan o chocan contra la membrana y vuelven entonces hacia el mismo compartimento. Eso es porque el coeficiente de Steiberman o coeficiente de reflexión es igual a 1 para ese determinado soluto. Ahora, cuando el coeficiente de reflexión es menor a 1, o mejor dicho, el coeficiente de reflexión es igual a 0, lo que sucede es que no hay reflexión, es decir, el soluto no rebota contra la membrana, sino que pasa la membrana, ¿sí? En otras palabras, la membrana es permeable al soluto. Bien. Vale. Ahora, imagínense que tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? En donde presentamos dos osmolaridades, ¿no? Una osmolaridad en el compartimento 1, otra osmolaridad en el compartimento 2 y los mismos volúmenes para cada uno de los compartimentos. Entonces, en el compartimento 1 tenemos una osmolaridad de 285 milimoles por litro y un volumen de 1 litro. Y en el compartimento 2 tenemos 140 milimoles por litro y 1 litro de solvente, ¿vale? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a suceder respecto
a lo que vendría siendo la difusión de agua, o mejor dicho, la ósmosis. Pues básicamente que el agua se va a movilizar desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1 y por tanto el volumen 1 va a aumentar y la concentración en 1 va a disminuir, porque el agua que está pasando desde el compartimento 2 está diluyendo el compartimento 1, ¿sí? Que está mucho más concentrado. Entonces, gracias a ese movimiento de agua, vamos a llegar a algo que nosotros denominamos como concentración en equilibrio, ¿sí? La concentración en equilibrio es prácticamente lo mismo que concentración final, la fórmula de concentración final, que para efectos de este ejercicio diremos que masa 1 es la masa que está en el compartimento 1, masa 2 es la masa que está en el compartimento 2, volumen 1 es el volumen de agua que está en el compartimento 1 y volumen 2 es el volumen de agua que está en el compartimento 2, ¿sí? Entonces, fíjense que conocemos las concentraciones, pero no sabemos cuáles son los valores de las masas. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es sacar a cuánto equivale esa masa. Y para nosotros saber a cuánto equivale esa masa, podemos hacer lo que estamos observando en pantalla. Es decir, si la concentración en el compartimento 1 es 285 miliosmoles por litro, yo multiplico esa concentración por el volumen, lo cierro entre paréntesis, y eso me va a dar el valor de la masa. Cuando yo efectúe el cálculo, me va a dar el valor de la masa, que en este caso, como lo estamos multiplicando por 1, eso nos arroja un valor de 285 miliosmoles. Esa es la masa. Fíjense que no estoy hablando de miliosmoles por litro porque estamos hablando de masa, no de concentración. Entonces, además, el otro cálculo que estamos observando en la misma fórmula de concentración final es la transformación de la concentración y el volumen del compartimento 2 en masa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cerramos entre paréntesis y multiplicamos 144 miliosmoles por litro, que es la concentración del compartimento 2, y lo multiplicamos por 1. Eso nos va a dar 144 miliosmoles. Entonces, ya una vez teniendo 285 miliosmoles de masa en el compartimento 1 y 144 miliosmoles de masa en el compartimento 2, lo que vamos a hacer en este caso es efectuar la suma, ¿ok? Vamos a sumar los volúmenes, eso nos va a dar también 2 litros, y al sumar masa 1 más masa 2 y dividirlo entre 2 litros, vamos a obtener entonces una concentración final de 214.5 miliosmoles por litro. ¿Qué quiere decirnos esto? Que vamos a alcanzar un equilibrio en ambos compartimentos, y el equilibrio se alcanza cuando la concentración en el compartimento 1 sea 214.5 miliosmoles por litro, al igual que en el compartimento 2. Pero para ello tuvo que haber un flujo osmótico, o sea, el agua buscó generar un equilibrio entre ambos compartimentos. Eso es lo que nosotros queremos calcular con esta fórmula de concentración final o concentración en equilibrio. Ahora, ¿cuál es el volumen de agua que tuvo que pasar desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1 para lograr la concentración final? Bueno, lo que tendríamos que hacer en este caso es aplicar una fórmula que es la fórmula de volumen final, que nos dice que volumen final va a ser igual a concentración inicial por volumen inicial entre concentración final. Es decir, vamos a multiplicar la concentración inicial, ¿sí?, por el volumen inicial y lo vamos a dividir por 214.5 miliosmoles por litro, que vendría siendo en este caso la concentración en equilibrio. Entonces, efectuamos este cálculo y nos da 1.32 litros. Menos 1 litro, eso me da 0.32 litros. Bien, hablemos ahora acerca de la tonicidad. La tonicidad es un término que utilizamos para describir qué pasa con una célula cuando sumergimos a dichas células en una determinada solución. En otras palabras, estamos describiendo los cambios en el volumen celular. Si la célula pierde agua, si la célula gana agua o si la célula no modifica su volumen celular.
Entonces, una solución será hipertónica cuando la célula inmersa en dicha solución pierda agua y por tanto la célula se hace más pequeña. En una solución isotónica no se modifica el volumen celular, no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que entra a la célula es directamente proporcional a la cantidad de agua que sale. Una solución será hipotónica cuando la célula inmersa en la solución gane agua y por tanto se haga más grande, modifique su tamaño. Inclusive, esta expansión del volumen celular puede provocar la ruptura de la membrana y provocar una lisis osmótica. Ahora, es importante destacar que no se deben confundir los términos hipertónico, hiperosmolar, isotónico, isosmolar, hipotónico o hiposmolar. ¿Por qué? Porque una solución isosmolar no siempre es una solución isotónica. Y ya yo les voy a explicar por qué. Pero por ahora, quédense con que una solución hipertónica sería, entre comillas, aquella célula que presenta una osmolaridad mayor a la del plasma, mayor a la de la célula. Que en este caso, imagínense que la solución tiene 350 milimoles por litro. Y gracias a este aumento en la osmolaridad del medio que se encuentra por fuera de la célula se deshidrata, la célula pierde agua y se hace más chiquita, más pequeña. Una solución entonces será isotónica cuando no se modifique el volumen. En términos prácticos, entre comillas, quédense con que una solución isotónica tiene 290 milimoles por litro, entonces no se modifica el volumen. Pero como les digo, este no siempre es el caso. Ya van a ver por qué. Tenemos entonces una solución hipotónica en donde supuestamente la solución hipotónica tiene una osmolaridad menor a la osmolaridad de la célula. Entonces lo que sucedería es que como el medio extracelular está más diluido respecto al intracelular, entonces la célula gana agua y por tanto la célula se hace mucho más grande, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de osmolaridad tenemos que destacar diferentes tipos de soluciones: hiperosmolares, isosmolares e hiposmolares. Entonces, la hiperosmolar es aquella que presenta más de 300 milimoles por litro. La isosmolar es aquella que tiene la misma osmolaridad que la osmolaridad plasmática. Y cuando hablamos de hiposmolar es porque una solución hiposmolar es aquella que presenta una osmolaridad menor a 285 milimoles por litro. Ojo, estos términos de hiperosmolar, isosmolar e hiposmolar son términos comparativos. Para nosotros decir que una solución es hiperosmolar necesitamos compararla con otra solución. En este caso, como estamos hablando de fisiología humana, la estamos comparando con la osmolaridad plasmática. Por esa razón, una solución es hiperosmolar cuando presenta una osmolaridad por encima de 300 milimoles por litro, porque la osmolaridad del plasma es 285 a 295 milimoles por litro. Ahora, ¿por qué yo les digo que una solución isosmolar no siempre es una solución isotónica? Porque eso depende de un coeficiente que se denomina coeficiente de Steiberman o coeficiente de reflexión, que es lo que les había mencionado hace unas diapositivas atrás. Ese coeficiente básicamente nos dice si ese soluto es permeable en un determinado tipo de célula. Imagínense que tenemos una solución de urea isosmolar. Y resulta que el coeficiente de reflexión o coeficiente de Steiberman para la urea es menor a 1, como les había comentado. Si el coeficiente de reflexión o coeficiente de Steiberman era igual a 1, el soluto es impermeable a la célula. Pero cuando el coeficiente de reflexión era menor a 1 o se acercaba al 0, entonces el soluto era más permeable. En la membrana celular y por tanto podía ingresar a la célula. Entonces, como la urea tiene un coeficiente de reflexión menor a 1, quiere decir que entonces la urea puede penetrar al interior de la célula. Entonces, imagínense que esta es mi membrana celular, tengo urea en el medio intracelular y urea en el medio extracelular, aparentemente en la misma concentración. Pero como el coeficiente de reflexión, coeficiente de Steiberman, es menor a 1, la urea pasa libremente a través de la membrana celular.
Entonces, este flujo de urea hacia el interior de la célula hace que la osmolaridad del medio intracelular aumente. Y si aumenta la osmolaridad del medio intracelular, lo que sucede es que ahora estamos generando un gradiente de osmolaridad. El medio intracelular va a estar más concentrado respecto al medio, respecto a la solución, ¿ok? O respecto al medio extracelular en este caso, ¿no? Entonces, debido a que el medio intracelular está más concentrado que el extracelular, ahora el agua se va a movilizar desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Entonces, una célula que supuestamente era, o mejor dicho, una solución que era supuestamente isosmolar, no se comporta como una solución isotónica, sino como una solución hipotónica, porque el soluto es permeable en la membrana celular y por esa razón se modifica la osmolaridad del medio intracelular y esto evidentemente tiene consecuencias en lo que respecta al flujo osmótico. Bien, ahora, ¿qué sucede entonces cuando yo tengo una solución isosmolar de cloruro de sodio? Bueno, en el caso de la solución de cloruro de sodio se acepta que una solución isosmolar sea también isotónica. ¿Por qué? Porque el coeficiente de Steiberman para el sodio y el cloruro es igual a 1. Por tanto, dicho soluto no penetra la membrana celular, sino que se queda, digamos, por fuera de la célula porque la membrana es impermeable a dicho soluto. Entonces no se modifica la osmolaridad del medio intracelular y por tanto tampoco se modifica el flujo de agua.